lleva, bueno, pues ayudándonos en el mito en las artes durante los últimos 3 años, acudiendo fiel a su cita. Ya es un clásico y es bonito ver, ¿no?, cómo nuestro congreso poco a poco ha ido creciendo con los años, pero también Paul, ¿no? A nivel cinematográfico, pues en estos 3 años hemos visto pasar dos cortos bueno, pues este año ha sido el estreno de Rementari, que aquellos que no lo habéis podido disfrutar todavía en el cine, pues os lo aconsejo porque es una película que merece muchísimo la pena y que hace un tratamiento de, bueno, pues de figuras, simbolismos, mitos bastante particular, desde una perspectiva diferente, desde el cine, y sumamos pues un elemento más a lo que pretendes en estas jornadas, ¿no? Unas jornadas transversales en las que da igual que seamos de inglesa, de hispánicas, de historia del arte, de cine, todos tenemos cabida porque nos juntamos pues por un objetivo común, ¿no?, que es potenciar esta transversalidad y aupar la cultura, pues bueno, a otro estadio quizá superior al que actualmente tiene. Como anécdota, pues quizá más personal, mientras se acaba de preparar todo, os puedo comentar que tuve la suerte de estar, bueno, observando de cerca el proceso creador y creativo de Rementari, y que Paul, aparte de ser un cineasta que ya empieza a tener, pues bueno, un estatus reconocido fuera de nuestras fronteras, pues es un artista a otros niveles, desde niveles de diseño, de guión, creación, pintura, bueno, pues sería el hombro orquesta, ¿no? Entonces, pues bueno, es bastante pertinente su asistencia en el congreso de hoy, a pesar de que siempre anda corriendo. Y un último apunte, que es válido tanto para los alumnos, que algunos ya lo conocéis antes, como para el PDI o el PAS, ¿no? Son los cursos que hacemos este año desde Cultura, que se crean, y en los que va a haber un curso, pues, creación de técnica, bueno, enseñanza de técnicas cinematográficas para la creación de cortos, y que lo va a impartir Paul. Estará con nosotros durante 5 o 6 semanas y es un curso gratuito, os podéis apuntar, os lo recomiendo, desde HU Cultura Araba, y bueno, seguro que aprendemos todo algo nuevo. Yo ya me apunté el primero, por si acaso, no os diré más. Digo, no vaya a ser que me quede sin sitio. Bueno, pues eso, que estáis también invitados no solo a disfrutar de esta presentación que empezará en breve, sino también de este curso, que promete ser un curso diferente. Y bueno. Y a ver si esto... Es que me robaron el ordenador. Puedes gritar, pero vamos. Me robaron el ordenador y me he comprado un Mac nuevo de estos que es como no sé qué es, y tiene solo entradas USB-C y es el horror. Y nada, es compatible. Entonces, bueno, os quería poner... Bueno, no sé si ya habéis visto la película. Unos sí, otros no. Bueno, está en Blu-ray, en DVD, y también está en Filmin. Y dentro de muy poquito va a estar en una plataforma digital importante, la cual no puedo desvelar todavía, pero bastante importante. Y nada, bueno... Bueno, y no sé si sabéis que la película está inspirada en el cuento Pachi Rementaria, que es un cuento del folclore vasco, que yo lo tenía en esta edición, que sacaron en los años 80. Y bueno, es un cuento de los que registró Barandiarán, no sé si conocéis a Barandiarán. Era un cura, pero era antropólogo, y en este caso pues recogió, digamos, de alguna manera, la gran mayoría de los mitos y cuentos del País Vasco. Y en este caso, Pachi Rementaria está puesto como que lo registró en 1903. Y bueno, pues es un cuento que no es parte, digamos, directamente de lo que es la mitología vasca como tal, porque la mitología vasca, por lo menos para mí, una cosa que os tengo que decir es que yo soy un aficionado a todo esto. O sea,
para hablar de cosas, digamos, seriamente sobre mitología y folclore y demás, tenéis a gente que entiende más, como Luis, que antes ha hablado sobre estas cosas que él sabe y yo no sé. O sea, yo soy un aficionado, ¿vale? Yo soy, digamos, parte de la sociedad y yo lo que hago es genero obras con todo lo que yo he comido, ¿no? Vomito, yo soy producto de todo lo que yo he consumido, ¿no? Y soy pues bastante aficionado al tema de la mitología, los cuentos y el folclore y demás. Y bueno, todos los cortometrajes que he ido haciendo durante todos estos años están relacionados siempre con temas mitológicos o con monstruos, especialmente monstruos, que es lo que me gusta. Y bueno, a mí este cuento me gustaba mucho de pequeño, que no sé si sabéis de qué trata. Va sobre un herrero que es tan malvado que los demonios del infierno van a por su alma, pero resulta que es tan malvado que es peor que los propios demonios. Entonces van hasta 3 demonios y los putea uno a uno, pues invitándoles a merendar y poniéndoles pez en el asiento para que se peguen. Como podéis ver aquí, les pone alquitrán o pez o algo así. Y entonces, bueno, el demonio vuelve al infierno y les cuenta a sus compañeros que tengan mucho cuidado con Pachi. Entonces va un segundo, le hace lo mismo pero con la siesta, le dice, vale, vamos al infierno, pero primero vamos a echarnos la siesta. Y bueno, pues le hace eso, y hay un tercero que pica recogiendo higos. Le invita a recoger higos en una higuera que tiene detrás de casa, y bueno, pues los niños la apedrean al demonio. Entonces Pachi, cuando se muere, va al infierno y no le dejan entrar. Entonces, bueno, porque están asustados, piensan que va a hacerles daño, entonces, bueno, cierran la puerta, a uno le engancha de la oreja con la tenaza, y entonces, como no puede entrar en el infierno, pues por probar, sube al cielo y se encuentra con San Pedro, y en la cola hay una señora que conoce la fama de la maldad de Pachi, y entonces le dice a San Pedro, no, déjale pasar, que es muy bueno, y tal. Entonces, San Pedro le deja pasar, y fin. Entonces, bueno, a mí realmente, cuando era pequeño, este cuento me hacía mucha gracia y me gustaban mucho los demonios, me daban mucha pena, me caían bien, me gustaba el bicho en sí, también me gustaba Pachi porque era malo, ¿no? Y de alguna manera, después de todos estos años haciendo cortometrajes y que me quería dedicar al cine, ¿no? Que quiero hacer género fantástico, quiero hacer películas de género fantástico, vi en Pachi Armentaria ciertos ingredientes que desarrollándolos podía dar como resultado una película de género fantástico y de como quizás de horror gótico pero fantástico sobre demonios, con humor negro también, ¿no? Y un poco con todos esos ingredientes y dentro de ese contexto del rural vasco, ¿no? Entonces la historia en sí no está ubicada en ninguna época en concreto, y yo la ubiqué en el siglo XIX, que es un poco lo coetáneo a la época victoriana y todos los relatos de Drácula y bueno, el horror gótico, ¿no? Y quería hacer pues como una especie de cuento, una especie como de Sleepy Hollow, pero a la vasca, por decirlo de alguna manera. Y pues en el contexto de las guerras carlistas, que siempre viene bien para situar el drama que luego se va a desarrollar, y a nivel histórico también es una época en la que la ilustración se está extendiendo por Europa y chocan esos nuevos pensamientos con lo más tradicionalista, ¿no? Con los pensamientos que se encuentran más en los pueblos, donde los curas mandan y dicen que los burgueses de la ciudad son el demonio, ¿no? Entonces, para ubicar una historia sobre demonios, me parecía como muy buena época. Vale, como tengo el problema tengo muchas imágenes que quiero enseñaros. Galdetzerik bai zerek ekar zaitun, ergoion honetara? Alfredo Ortiz nozue, Diputazioko komisarioa. Kontu bat ikertzen ari naiz. Nola heldu naiteke errementeriara? Garbitokira heltzean hartu egizu, eskerretara duen bidea. Gero segi errekari, basoan ondotik. Baina asti ibili. Toki hartan deabroa bizi.
Vale, pues... bueno, habéis visto, bueno, es una película de género fantástico, con un monstruo. Y, bueno, mi idea es hablaros un poquito de las referencias que yo he tenido un poco a la hora de hacer esta película, porque, por un lado, al ser una película de demonios, un cuento de demonios, pues me he basado en muchos cuentos de demonios, también en la mitología cristiana, también todo el mundo del infierno, ¿no? Todo ese mundo que también está representado en todas las pinturas medievales y grabados, etc. Y luego, por otro lado, pues muchos detalles del folclore vasco, diferentes cuentos del folclore vasco. Entonces, bueno, quería enseñaros una cosa, tardar 8 minutos, pero bueno, lo primero, cuando te pones a preparar una película sobre un tema en concreto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi idea era, bueno, voy a hacer una película sobre demonios, un poco los ingredientes en los que el demonio o los demonios que aparecen en la película sean un poco las víctimas, ¿no? Ahí está el juego. O sea, el que se convierta de repente ese prejuicio que tenemos hacia ese icono que representa el mal, de alguna manera en nuestra cultura, pues convertirlo de repente en la víctima, ¿no? Y jugar un poco con eso. Entonces, bueno, yo voy escribiendo el guión, pensando en diferentes situaciones interesantes, poderosas, visualmente que inconscientemente yo que visualmente sean poderosas y yo pues voy escribiendo poco a poco. Y me doy dando cuenta un poco de por qué derroteros va yendo la historia, ¿no? En este caso, vale, estoy hablando de demonios, pero ¿por qué me es interesante el personaje del demonio o el de Pachi, ¿no? Empiezo a desarrollar, por ejemplo, Pachi por qué es malvado, por qué es malo, ¿no? Bueno, pues entonces tengo que crear el background de ese personaje y buscar una justificación a su maldad. Entonces, voy creando personajes que tienen un drama personal que de alguna manera representan para mí el infierno. El infierno puede ser, por un lado, un lugar, ¿no? que está en muchas mitologías, que pues partiendo desde lo que es, yo que sé, el Hades, por ejemplo, en la mitología clásica, ¿no? Es un sitio donde van los muertos, o en la mitología cristiana, pues ese lugar ardiente que luego pues se va haciendo. No sé, yo la verdad es que como no entiendo, no me he leído ni los textos apócrifos, bueno, me he leído la Divina Comedia de Milton, por ejemplo. No, perdona, El Paraíso Perdido de Milton me lo he leído también, pero y la Divina Comedia y El Infierno de Dante. Perdonad, es que como no tengo el material me estoy un poco liando con el orden de las cosas, pero digamos que de alguna manera el tema que yo toco en la película es el tema del infierno, ¿no? Por un lado, visualmente, lo que a mí me atrae del infierno es el lugar ardiente, dantesco, brutal, con las almas atormentadas, ¿no? Los calderos ardiendo y toda esa movida. Pero por otro lado, lo que representa el infierno como estado psicológico, ¿vale? Para mí, cuando estás mal en algún momento de tu vida y no eres capaz de salir de ese lugar, te sientes culpable, ¿no? Pues de alguna manera, para mí eso es el infierno a nivel psicológico. Creo que algún papa también dijo como que realmente el infierno era un estado psicológico también. No sé qué papa lo dijo, pero sé que lo dijo algún papa. Entonces, bueno, a la hora de desarrollar todo este mundo, pues también me meto con el tema de los demonios, ¿no? El demonio, ¿qué es el demonio? Bueno, pues como bien ha dicho Luis, ha estado hablando antes de los daimon. La palabra demonio viene del daimon griego, que son intermediarios o deidades, como energías o seres o intermediarios entre lo divino o lo terrenal, o no sé si serían representaciones del physis también, de cosas que pasan, ¿no? En la naturaleza, y los presocráticos no sé si los toman como daimons. ¿Eso también podría ser o no podría ser? Sí, el daimon es anterior
anterior a la filosofía, ¿no? Y los presocráticos ya hablan del daimon. Vale. Pero bueno, digamos que es parte de una especie como de gran panteón de deidades dentro de una mitología muy, muy amplia. Sí, está vinculado con la fisis, como lo has dicho, y son divinidades o deidades de la vegetación, la muerte y el renacimiento de la vegetación. Arcaicamente. Después de los daimon vienen los dioses. Vale. Los dioses son posteriores a según plantea Jim Harrison y así, que son las que empezaron o estudiaron las raíces, ¿no? del daimon. Vale. Bueno, en cualquier caso, ya os digo que yo sé muy poquito, pues lo que me he ido por curiosidad a la hora de desarrollar pues estos conceptos, pues procuro documentarme. Y bueno, pues digamos, el daimon, ¿no? Tal. Como del daimon hemos ido hasta que el demonio sea el demonio, que el infierno esté lleno de demonios, ¿no? Tenemos el diablo, que es, digamos, otra deidad, que el diablo también viene del griego, si no me equivoco, que viene de la... separar, ¿no? Como día... no sé. Bueno, pero eso es el que separa, el que engaña, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se podría decir. Y luego tenemos el... Diabolos es lo contrario del símbolos. Símbolos es lanzar juntos y diabolos es separar. Bueno. Etimológicamente. Vale, pero digamos que podría ser como el embaucador, ¿no? De alguna manera, el que te separa de la realidad o de la verdad, ¿no? Entonces, bueno, de esas deidades como paganas, un poco más mitológicas, a lo que hoy en día tenemos como el símbolo del mal, que podría ser en la mitología hebraica sería Satanás, ¿no? El enemigo, ¿no? El monoteísmo, que va pillando cada vez más fuerza, coge todas esas deidades mitológicas y de alguna manera las sataniza, las convierte todas en malas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver imágenes, por ejemplo, de Plutón o Hades o Neptuno, a veces como incluso mezcladas. Por ejemplo, el tridente de repente el demonio lleva el tridente de Neptuno cuando el rey del infierno tiene que llevar una horca, ¿no? De repente hay como una especie como de amasijo de que la cristiandad coge, por ejemplo, todos los paganismos y los convierte digamos, en el mal, ¿no? Entonces, bueno, a mí todo eso me parece muy interesante y también de alguna manera lo he intentado plasmar en la película. Aquí, a ver si consigo abrir... Vale, bueno, aquí estaba, me ha traído imágenes, bueno, de clásico, bueno, esto ya hemos hablado. Había hablado, bueno, iba a hablar un poco también del zoroastrismo, también, ¿no? De cómo, de alguna manera, pues, una de las primeras, si no la primera religión dualista, ¿no? Un poco más, que es como que habla del bien y del mal, que de ahí luego viene las mitologías hebreas, ¿no? Tenemos a Ahura Mazda, que es como el sol, que es el dios, y su contrario, que es Ahriman, que curiosamente, antes has hablado de Eros, y su representación se parece mucho. El mal, para los zoroastristas, se parece mucho a Fanos, se llama. La representación es como el creador del universo, pero que para algunos griegos también era Eros. Bueno, no me voy a meter en eso. Pero bueno, a lo que íbamos yendo, ¿no? Un poco ese camino de esos seres que, bueno, que eran parte como de la naturaleza, se convierten de repente en el mal absoluto, pero luego pasa que aparece Milton, por ejemplo, y convierte al demonio de repente en una víctima o alguien con quien puedes empatizar de alguna manera, ¿no? Este pobre hombre le han a ver si lo tengo aquí. Así, aquí. Bueno, ya la conocéis vosotros todos
Vale, no se puede abrir. Bueno, todos tenemos las imágenes en la cabeza de Doré, de los grabados de Doré, de la caída del... Esto no tiene una... Sí, abre la de abajo. Como tiene el en bajo, no se te abre. Es como una virtual. Abajo. ¿Aquí? No, de las imágenes, de la lista que tiene, la que tiene cero. Ah, vale, que están como en... Vale, que están como... Vale. Es que hace tiempo que me pasé a Mac y soy un poco minusválido con el PC. Soy minusválido en general con los ordenadores. Vale, bueno, ya vemos de repente el demonio, o sea, el diablo, perdón, es Lucifer, de repente se convierte en víctima de alguna manera o alguien con quien podemos empatizar porque su soberbia dice, no, yo ¿no? Se supone que es el más luminoso, es el lucero del alba, es el más luminoso de todos los demonios, diablos, o bueno, o daimos, no sé qué sería aquí, bueno, son ángeles en un principio, ¿no? Pero él dice, no, todos dicen, ¿quién más maravilloso que Dios? ¿Quién más están la eternidad alabando a Dios? Y de repente dice, no, pues yo, ¿por qué no voy a estar yo por encima de él? Entonces, se habla de esa guerra entre ángeles y... entre esas diferentes fracciones de ángeles, y los que pierden, liderados por Lucifer, caen al infierno, ¿no? Y bueno, lo que se cuenta en el Paraíso Perdido es cómo Lucifer digamos, la venganza de Lucifer es tentar a Adán y Eva, que son la creación más querida de Dios, en el paraíso, ¿no? Pues él entra ahí y dice, bueno, ya que me ha echado, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle el mayor daño posible. Y lo que hace es tentar a Adán y a Eva con la manzana, ¿no? Que es la manzana del conocimiento. Bueno, ahí no vamos a entrar en eso porque entonces ya entramos en cosas más mucho Cristo. Bueno, entonces, bueno, toda esta imaginería... Luego tenemos el infierno de Dante también. También, bueno, aquí también, es que Dore es una pasada, a mí me encanta. Creo que es una de las, ¿no? de las imaginerías que tenemos todos en la cabeza de estos mundos. Caronte, en el Estigia, que aquí vemos en la Divina Comedia, vemos también una mezcla de mitología pagana, griega, con la mitología cristiana. Aparece Caronte, que Caronte está en el Estigia, que es del Hades. Aquí ya vemos los demonios, que en este caso los demonios, como veis, llevan orcas. Las orcas son de 2, ¿vale? Y el tridente es de 3. El infierno con todas las almas desnudas. Y aquí tenemos se supone que el infierno de Dante tiene, creo que eran 8 o 9. 7 círculos, sí, círculos del infierno, y en el de abajo del todo, que supone que hace muchísimo frío, está congelado, está Lucifer y tiene 3 caras y está masticando a los traidores, que creo que son Judas, Pluto y Casio. Creo. Está masticándolos eternamente. Y bueno, pues con toda esta imaginería, bueno, aquí también hay un pintor que me gusta mucho, que es John Martin, que pues tiene imágenes del Pandemonium. El Pandemonium es la ciudad, la capital del infierno. Entonces, eso por un lado, al hacer una película de demonios, yo quería llevar eso a una película, ¿no? Y por otro lado, Pachi Rementaria es parte de un compendio de cuentos, supongo que a nivel mundial, pero en principio muy evidentemente europeos. Y por ejemplo, hay pues, unos ejemplos muy claros, por ejemplo, son Sandustan, que es un monje herrero que se le aparece el demonio y le engancha con las tenazas en la nariz. Tenemos también a Jack O'Lantern, que es el origen de Halloween. No sé si conocéis este cuento. Es sobre un borracho que
engaña al demonio y cada vez que va el demonio a llevarse al borracho, el borracho es muy listo y le engaña al demonio. Entonces, cuando el borracho se muere, va al infierno y el demonio dice, no, o sea, ya me has liado bastante, fuera de aquí, no te queremos aquí. Y entonces le echa, y cuando le echa, al darle la patada caen brasas del infierno, y él, para poder alumbrar su alma, o el fantasma suyo, para poder alumbrar el camino en la noche, mete esas brasas en un nabo. Luego, se supone que en el solsticio de... en Halloween es el solsticio de otoño, ¿no? Sí, creo que sí. En esa época justo, que para los celtas es una época muy importante, es un solsticio muy importante, toda esta imaginería, este cuento es inglés, es muy importante en esa época, y cuando la gente del Reino Unido viaja a Estados Unidos, en Estados Unidos, como tienen muchas calabazas, el nabo lo cambian por la calabaza. Y de ahí viene la cabeza de la calabaza de Halloween. Y en cierta manera es muy parecido a Pachi Armentaria. Y luego hay otro también, que es El soldado y la muerte, que es un cuento ruso, que también hay un soldado que tiene tiene un saco mágico y mete a unos demonios en el saco y tal y cual, y hay muchos paralelismos entre estos cuentos. Hay una versión de este cuento que a mí me encanta y que de alguna manera me ha influido también mucho, que es, no sé si os acordáis de esta serie de Jim Henson. Es una maravilla, son cuentos de los hermanos Grimm, pues trasladados por Jim Henson, con todas estas animatrónicas y marionetas. Y hay una en concreto, que es esta, la del demonio este que veis aquí, bueno, que son unos cuantos demonios, que es la del soldado y la muerte. Y que veis aquí está el soldado y está con los demonios ahí, y juega una partida de cartas con ellos, y es muy gracioso. Esto yo lo vi de pequeño y me influyó mucho. Vale. Entonces... Ay, mierda, solo se me ha pasado esta. A ver si se me ha pasado. Bueno, por lo menos tengo esto. Bueno, esto me vale. Vale. Yo una vez escribí el guión, para poder vender la película, hice el libro de arte de las películas que se venden en las tiendas, ¿sabéis? Bueno, pues ese mismo libro, en tapa dura, lo hice para poder buscar dinero. Levantar la película me ha costado 7 años, para que os hagáis a la idea. Entonces, bueno, lo que hice fue intentar trasladar todo este material a un libro para convencer a los productores de que me dieran su dinero. Y entonces, bueno, pues es una historia de demonios, un demonio que es una víctima. Y aquí, como os decía, bueno, pues todo este mundo de cuentos, de demonios, que es parte de ese compendio. Los cortometrajes que he hecho yo, hablando un poco de ellos. El tema del infierno que os comentaba, ¿no? Ese mundo dantesco visualmente, pero que a la vez es un estado psicológico. Las referencias visuales que he tenido, digamos, sobre todo de género fantástico. La época Vale. Voy a enseñar ahora un poco todo Esto sería el libro. Las localizaciones. Fui buscando localización a localización y, bueno, pues modificándola con Photoshop para poder ver cómo iba a quedar luego, al final. El herrero. Hablando de mitos, ¿no? Dentro de todo el contenido mitológico que puede tener este cuento, el herrero como icono
tiene una fuerza mitológica muy fuerte, ¿no? Muy poderosa. Tenemos como los herreros primordiales, como puede ser Hefesto o Prometeo también, ¿no? Como el que controla el fuego y da la vida, el conocimiento a los seres humanos, roba el fuego de los dioses y se lo da a los seres humanos. Y bueno, pues no sé, ese para mí de alguna manera los herreros eran un poco como los alquimistas que eran capaces de manipular el metal, ¿no? Entonces de alguna manera tienen ese punto como mágico también. ¿Por qué no? El herrero no va a ser como el icono del inteligente, del rápido, del malvado, incluso mayor que el demonio, ¿no? Bueno, esto es Corres, está modificado así. Corres está en Álava, aquí, no sé si sabéis, sí, al lado de Izqui. Los bosques, arte conceptual. A la hora de diseñar el demonio, aquí os he enseñado la imagen, lo que os comentaba de la guerra carlista, que por época me venía muy bien, el rollo de lo coetáneo a lo victoriano, ¿no? Para crear ese mundo lúgubre, invernal, ¿no? de nieblas y chisteras, y muy como Jack el Destripador, Drácula y ese mundillo. El tema del demonio, yo tenía muy claro que quería que el demonio fuera lo más clásico posible. Una cosa que me pasó mucho con productores antes de conseguir el dinero era que me decían que no entendían que se fuera a ver el demonio. Decían, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿No es mejor que no se vea y que sea sugestivo y así es mejor? ¿No has visto El Exorcista, chaval? ¿No? Y es como, ya, pero no, es que yo lo que quiero es que se vean los demonios, porque es un cuento, y visualmente yo quiero llevar este tipo de demonio clásico a la gran pantalla, ¿no? El tema es, bueno, he intentado llevar también toda esta imaginería medieval de los demonios del infierno y tal y cual, que realmente tú cuando ves las pinturas medievales, los demonios no son específicamente rojos, suelen ser diferentes colores, negros, verdes, suelen ser mezclas de animales, o sea, como una cosa como extraña, una bestia, pueden ser peludos y tal. Se supone, yo tengo leído, que el demonio rojo viene por el comunismo. O sea, a partir del comunismo es que de repente todos los demonios son rojos. Y se populariza y de repente todos los demonios son rojos. Entonces, una cosa que yo quería era llevar un poco esa imagen. También había demonios rojos, ¿eh? O sea, pero tú ves las pinturas medievales y hay de toda clase. Tienen escamas, son rojos, verdes, negros. Tenía muchas imágenes de pinturas medievales, pero no las puedo pasar. Y pues con caras en la tripa, caras en las rodillas, ¿no? Ese tipo de bicho clásico también con la punta de cola en forma de dragón, punta de flecha, ¿no? Y luego el tema del tridente. Yo con el tema del tridente sí que tuve mis dudas por lo que os he comentado, porque como bien os he dicho, la horca es realmente el instrumento del infierno. Yo creo que es porque con la horca puedes como agarrarlo del cuello a las almas, algo así, para moverlas, ¿no? De alguna manera es como ir contando algo. Y el tridente, pues no sé, el tridente en principio es de Poseidón. Entonces, un poco llevando esa mezcla también a la película, pues le quise poner las membranas de las orejas en plan marino, como si de alguna manera pudiera, en una vida pasada, el Sartael, que es el nombre de este demonio, que dentro de la demonología es un demonio pequeño que se dedica a buscar objetos perdidos, fuera como si en su pasado hubiera sido otro tipo de deidad, como si hubiera sido un daimon, ¿no? Y él de repente se ha encontrado en su propio infierno
de que a él, su propia condición le obliga a estar trabajando en el infierno moviendo almas, pero las almas de los seres humanos son insoportables porque son unos lloricas, porque al final las personas van al infierno por su autoconvencimiento de alguna manera, por la religión que tienen cuando están vivos y demás. Eso es un poco el discurso que tiene la película. Y al final la gente va al infierno porque se sienten culpables, en vez de afrontar los problemas en vida, tiene como una especie de comodín de, no las afronto, porque luego me van a castigar. No, autocastígate, afróntalas en vida y luego te podrás liberar. Pero no, en este caso, pues la religión y el entender que hay un infierno un infierno que nos va a castigar después de la vida, de alguna manera hace que los seres humanos vayan empujadas por su culpabilidad al infierno. Y ahí están los demonios currando, llevando las almas, ¿no? Y en este caso, pues el personaje de Sartale, os estoy haciendo bastante spoiler, ¿vale? El personaje de Sartale odia a los seres humanos porque no le gustan, están todo el día llorando, y aparte le ha tocado currar con el herrero, que es el más cabrón de todos. Entonces es como, digamos, tenemos el herrero que tiene su drama personal, no os voy a hacer spoiler, pero bueno, tiene que ver con su mujer y tiene un pasado bastante atormentado, y el demonio por su lado tiene su propio infierno de su propia existencia, ¿no? Luego hay un tercer personaje que es una niña pequeña, que no existe en el cuento, pero yo la he metido, digamos, para poder acceder a estos dos personajes tan oscuros. Es como, yo siempre hablo un poco, que es como en Drácula, tienes a Jonathan Harker para poder acceder a Drácula. La Drácula no empieza, Drácula se levanta del ataúd y está muy solo y vive en la noche y mata gente. No, para poder el ir entrando poco a poco en Transilvania, se encuentra con los gitanos, le dicen que tenga cuidado, que toma la Biblia, que ahí vive el demonio, tal, ¿no? Eso es lo que nos va metiendo poco a poco, y luego resulta que el monstruo que conocemos como Drácula resulta pues que también es está enamorado y eso, y ha recorrido océanos de tiempo para encontrar a ¿cómo es? Mina Harker. Bueno, pues eso, ¿no? Entonces meto a Uma, que es el personaje de la niña, que tiene su infierno personal porque es una niña huérfana, y los niños del pueblo la putean. Entonces, estos tres personajes, que son un poco los personajes protagónicos, comparten y empatizan de alguna manera gracias a que los tres tienen un infierno y tendrán que afrontarlo enfrentándose al infierno de verdad. Y bueno, pues hay otros demonios, en este caso este es Alastor, que es el demonio malo. Alastor es también dentro de la demonología es un demonio que es como el ejecutor, una cosa así, es un demonio muy chungo, es algo parecido a Némesis, es el que ejecuta, si has hecho algo malo o alguna cosa así, es un poco como el ángel de la muerte, ¿no? Alastor. Y lo mismo con las puertas del infierno, ¿no? Pues un poco basándome en todo este universo de las puertas, de las fauces infernales, ¿no? Diseñé, todas estas ilustraciones son mías. Bueno, yo he estudiado Bellas Artes, ¿vale? Yo no he estudiado cine, he estudiado Bellas Artes y tampoco he estudiado iconografía mitológica, ni filosofía, ni nada así. Así que bueno. Y bueno, pues quería un poco llevar al cine también esas puertas del infierno que son unas fauces. También metí como detalle, quería que fuera un poco como una especie de bestia cánida y meterle tres cabezas como si fuera el Cerbero. Las ruedas del infierno que giran eternamente, por ejemplo tenemos a Ixión, ¿no? ¿Conocéis? Ixión es un alma dentro de... sale en la Divina Comedia también, ¿no? Ixión. Bueno, dentro del Hades hay muchos personajes que están ahí amargados,
y hay uno que está en una rueda dando vueltas, y es Ixion. Y de alguna manera la rueda representa la eternidad, no para de dar vueltas, ¿no? Y bueno, hice unos stories también para vender la peli. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es poner la peli y os voy a enseñar unos pasajes. ¿Cuánto tiempo nos queda? Media hora, ¿no? Bien, bien, bien. Paul con el demonio, ¿no? Con Sartael, es emocionante, o sea, porque no es un puto muñeco, es un personajazo, ¿no? Principalmente... Vale, voy a hablaros aquí un momento de este momento justo. Aquí, este plano que hemos visto aquí antes, o sea, porque no es un puto muñeco. Este plano es la primera aparición del demonio. Aquí donde lo veis, la imagen es un demonio encima de una persona dormida. Para mí, de alguna manera me recordaba a, no sé si habéis visto La pesadilla de Fuseli, hay unos cuadros en los que aparecen como demonios que son como, que puede representar como que tienes al demonio encima, ¿no? Que es tu demonio, que te está amenazando ahí de alguna manera, ¿no? Luego esta escena también tiene unos violines, hay una sonata de violín muy famosa que de Tartini, creo que es, que hay una historia también sobre cómo a un violinista se le aparece bueno, a un astrónomo creo que es, un violinista, no me acuerdo muy bien, bueno, se le aparece el demonio y, y se retan tocando el violín, ¿no? Pues en esta escena, en concreto, Kiss le dije a Pascal, al de la banda sonora, que tocase el violín. Es un personajazo. Principalmente el trabajo ha sido, sobre todo el personaje de Sartael, que es, digamos, es uno de los protagonistas y es todo él un personaje fantástico. Es un diablo, es un demonio. Le dimos vueltas a diferentes conceptos con Paul. Al final mezclamos muchos elementos muy chulos. Los pusimos como ojos en la cara, o sea, en el pecho, por no ponerle una cara. Existían demonios reales y el aspecto este que les dibujaban como con simbologías por el cuerpo y demás es porque los habían vivido en esa época en real. Entonces intentamos traspasar esa idea a lo que es el maquillaje y a los diferentes elementos del personaje. Dependiendo de las esculturas y de los diseños de los personajes, nosotros tenemos que adaptar los movimientos mecánicos entre el traje y la persona. Entonces hay partes muy complicadas, como fueron las orejas. Iban muy pegadas al cuerpo y tenían varios movimientos, hacia afuera, hacia arriba, y al final lo logramos colocarlas, logramos que hicieran los movimientos que queríamos y con mucha fluidez y muy reales. Una de las cosas características del mundo digital con respecto a Sartael era la cola. La cola tenía como 5 o 6 posiciones dramáticas en las que en función de cómo estuviese él de estado de ánimo tenía una animación o tenía otra animación. Por ejemplo, cuando él estaba enfadado, la cola tenía la forma de una serpiente cuando va a atacar, que es básicamente mirando hacia adelante esperando a poder morder. Cuando estaba triste la balanceaba de una manera así como los perros cuando están un poco tristes que dejan caída la cola. Nico hace un papelón. Es muy difícil de interpretar con una máscara, es prácticamente imposible. Y hay un momento en que parece su piel. O sea, la envergadura de un actor como Neko es asombrosa, ¿eh? Y le he visto en 2 pelis. O sea, ese tío puede hacer cosas muy grandes. Claro, como dirigía con toda la boca y la mirada al mismo sitio y mantenía esto hacia el público, ¿no? Y como cortan siempre la muñeca, o sea, eso es
siempre un gesto mítico de los bufones. Para la voz teníamos claro que tenía que ser algo más grave de lo normal, y yo le propuse a Paul como 3 registros de voz, que era uno muy de ultratumba, otro bastante la base, digamos, que es bastante rasgada también, y luego otra más aguda, ya para momentos de tonto o de torpe o de mucho dolor. Sí que he tomado referencias como a Tom Waits en cuanto a la voz, pero bueno, pues ahí hemos hecho un trabajo luego para traerlo a nosotros también, para que no quedara tampoco una cosa artificial, ¿no? Que sea que tú veas esa voz con ese cuerpo y te lo creas. Personificar también al personaje, que no sea un monstruo bonito, así, fantástico, no, llenarlo, y creo que la voz pues ha sido por ese camino también, no hacer una parodia, un dibujo animado, que sea algo inusual, algo extraordinario, pero algo creíble también, algo que digas, hostia, no he visto nunca un diablo, pero si lo viera igual sería algo así, me lo creería. Bueno, y como esto no va, y bueno, tenemos que terminar, contaros que, bueno, que la película, aparte de todo este mundo así como demoníaco, tiene también muchos añadidos de otros cuentos del folclore vasco, como por ejemplo se habla de Teodosio de Goñi, las cadenas del dragón de San Miguel, está todo lleno de cositas, por ejemplo las herrerías, o sea, la herrería y los pueblos están llenas de clavos oxidados, hay un momento en el que el herrero obliga a contar objetos al demonio, y es porque en varios cuentos en concreto del folclore vasco, y también en cuentos de demonios o incluso de vampiros, muchas veces se les hace, para entretener a esas criaturas malvadas, se les hace contar cosas, ¿no? Y por ejemplo, incluso el Egusquilore, que es todos conocemos el Egusquilore, que representa de alguna manera el sol, también se supone que te defiende o entretiene al bicho que quiere entrar en casa, porque se pone a contar todas las puntitas y todos los pelitos que tiene. Entonces sale el sol, canta el gallo y se muere o se larga. Pues todo este tipo de cositas he intentado meter todas las que he podido en la película, y si las veis, pues bueno, igual las podéis encontrar por ahí. Así que bueno, perdonar por los problemas logísticos, y nada, muchísimas gracias por venir.